ha habido un grave error, ¿no? Pensar que es Perú Libre quien ha ganado las elecciones. Eso, como tú dices, no es así. Ha ganado Pedro Castillo por lo que simbolizaba Pedro Castillo para gran cantidad de peruanos. Estamos enlazados vía Zoom con Rocío Silva Santisteban, excongresista del Frente Amplio. Rocío, muy buenos días. Buenos días, Nicolás. ¿Cuál es tu opinión sobre lo que está pasando, Rocío? Exitosa. No sé si me escuchas, creo que no me escuchas, Rocío. Te preguntaba, ¿qué piensas, Rocío, de lo que está pasando? Nicolás, he escuchado lo que has dicho ahora en la introducción al programa y creo que has mencionado algo que a mí me parece fundamental. Y es que Pedro Castillo en sus manos tiene la esperanza de un cambio, porque la gente votó por él por la esperanza de un cambio. Y cuando tú tienes en tus manos esa esperanza, no puedes tirarla por la borda de esta manera. No puedes destruir la esperanza del pueblo peruano en un momento de crisis tan tremendo, de crisis de partidos, de crisis institucional, de crisis política. Y yo creo que lo que debe hacer el presidente es ser mucho más frontal con el tema de la corrupción y decirle a la Fiscalía, entren a Palacio de Gobierno, investiguen lo que tienen que investigar, hagan su trabajo y demuestren, por supuesto, que si ha habido corrupción, se tiene que llegar hasta las últimas consecuencias. Yo creo que el presidente no está implicado en esa corrupción, pero eso no significa que tú puedas quedarte pasmado dejando que todo suceda a tu alrededor, porque esa inacción es también sumamente perjudicial para el pueblo peruano. Claro, pero la interrogante es precisamente esa, ¿no? O sea, ¿por qué la inacción? Es decir, ahora entiendo por múltiples testimonios que el papel que estaba cumpliendo Bruno Pacheco le fue advertido al presidente. Hubo diversas voces que le llamaron la atención y le dijeron, presidente, Bruno Pacheco está cobrando y manejando los nombramientos. Presidente, Bruno Pacheco se está reuniendo con gente que tiene que tomar decisiones sobre licitaciones. Presidente, Bruno Pacheco está haciendo llamadas impertinentes con respecto a procedimientos de contratación del Estado peruano. Es decir, presidente, haga algo, y aparentemente no escuchó. Bueno, lo que yo entiendo, bueno, no tengo esa información, Nicolás, pero lo que yo entiendo es que el presidente Castillo es sumamente desconfiado y lamentablemente ha confiado en las personas equivocadas. ¿Y por qué ha confiado en ellos? Porque son sus paisanos. Ese lazo, digamos, de geoterritorialidad, de unión entre paisanos, no es pues el lazo que va a permitir que se pueda gobernar mejor. Yo sí tengo entendido de que la desconfianza es uno de los elementos que a mí me parece difícil, ¿no?, de tratar. ¿Por qué? Claro, o sea, ¿cómo no ser desconfiado con una clase política que te quiere vacar desde antes de haber asumido la presidencia de la República, ¿no? Y sabe perfectamente que no solo es la ultraderecha, son muchos sectores, ¿no? Son muchos sectores diversos, divergentes, heterogéneos, pero que tienen un objetivo, y el objetivo es mantener el statu quo, ¿no? Ese es el objetivo. Y entonces, yo entiendo esa desconfianza a la clase política limeña, la entiendo, pero no puedes confiar en personas que no sean técnicos, que no sean probos y que no sean personas que manejan el tema del Estado peruano. O sea, no vas a llegar tú ahí para hacer una corrupción de piraña, pues. O sea, porque los otros son los grandes corruptos, los corruptos del offshore. Y tú vas a hacer la corrupción de piraña, la corrupción de
del baño, eso no puede ser posible. Claro. Ahí él tiene que ser frontal contra la corrupción, porque como tú lo has dicho, ¿por qué votamos por él? Nosotros votamos por él, la gran mayoría de peruanos no votaron porque él sea el candidato de Perú Libre, nadie votó por eso. Votaron porque decían, es un maestro, es rondero, es campesino, es diferente, va a ser un gobierno diferente, va a ser un gobierno no corrupto. Entonces no puede quitarnos esa esperanza. Claro, pero en todo caso, yo creo que es un momento muy difícil para el Perú, muy difícil. Claro, pero hay no sé, hay un tema acá o dos, ¿no? Uno de ellos es, una vez más, los criterios para escoger a la gente. Si tú revisas los antecedentes de Bruno Pacheco, es decir, tiene un conflicto con una asociación de padres de familia, tiene otro conflicto por temas que podríamos considerar menores, mirados desde el punto de vista de los presupuestos que se pueden mover en el Perú, pero para una asociación de vecinos o de padres de familia son sus recursos. Y el conflicto que tuvo Bruno Pacheco es que hizo mal uso de los recursos ajenos, de gente que confió en él. Entonces, ya de ahí nomás, o sea, si en el manejo de pequeños recursos tienes una persona que ha tenido esa conducta, ¿cómo le vas a entregar la responsabilidad de ser tu asesor más importante? Porque después del presidente, el secretario general de la Presidencia de la República es un personaje clave en el manejo, ¿no?, del aparato del Estado. Exitosa. ¿O no? Es que, Nicolás, por eso digo, o sea, la conducta del presidente debido a esta desconfianza es una conducta errática, ¿no? Porque, por ejemplo, él ha nombrado a Mirta Vázquez como premier. Entonces, si tú nombres a una mujer como Mirta Vázquez como premier, que sabes que es una persona proba y que es una persona que tiene una posición política también, que ha tenido una lucha en Cajamarca y que él la conoce, por Dios, si es cajamarquino. Entonces, ¿cómo no le das toda tu confianza a la premier? ¿Cómo no organizas ese Consejo de Ministros de tal manera que los ministros respondan a la premier y que haya una coordinación con la premier? Porque ¿cuál es el objetivo del premierato? Si no coordinar entre todos los ministerios para salir y plantear propuestas políticas. O sea, el objetivo del premierato no es ir a apagar incendios y ir a calmar las agendas locales, porque lo que ha estado haciendo la premier ha sido ir a Arequipa, ir a Cotabambas, ir a Loreto. O sea, hay una gran cantidad de agendas particulares de los conflictos sociales, pero tú no puedes salir a apagar esos incendios cuando lo que tú tienes que hacer es organizar precisamente la manera de prevenir no solamente esos incendios, sino todos los demás que se pueden levantar. Entonces, se requiere un trabajo estratégico, por supuesto, pero si estás sobre el caballo y el caballo es chúcaro y el caballo te lleva para un lado, es muy difícil, pues es muy difícil que tú puedas hacer eso. ¿Y qué se requería? Confianza, la confianza del presidente, y el presidente no le ha dado su confianza, pues ese es el problema. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Y qué piensas tú, Rocío? Porque, es decir, yo me hago la pregunta desde hace días, o sea, ¿cómo es posible que la Fiscalía esté encontrando, mira, ni siquiera hicieron mucho esfuerzo, había $20,000 igual. ¿Cómo alguien puede explicar que tenga $20,000 con lo que gana un funcionario en el Estado peruano, no es cierto? O sea, le encuentran $20,000, reuniones. O sea, el presidente no sabía lo que estaba pasando con la persona más cercana, la persona supuestamente de su mayor confianza. Bueno, yo no sé, ¿no? Yo creo, digo, en el supuesto, yo supongo, digamos, ¿no? Que no sabía, ¿no? Porque, bueno, no lo sé, no lo sé. Pero lo que él ha debido de hacer apenas, digamos, la Fiscalía dio la noticia, ¿no? Porque la verdad que la noticia ha sido un escándalo, es salir y obviamente hablar frontalmente en contra de la corrupción y decir que van a caer todas las sanciones necesarias y que el Poder Judicial tiene que actuar y la Fiscalía
para controlar ese tipo de reacciones y decir que él, obviamente, hablar sobre esa relación también, ¿no? O sea, que él pensaba que era una persona proa y que, bueno, ha salido con esta situación, ¿no? Entonces, yo creo que estamos también, el ámbito de la política peruana, Nicolás, en Lima, en la clase política limeña, a veces se concentra demasiado en este tipo de situaciones. A mí sí me parece verdaderamente un escándalo que se hayan encontrado $20,000 en un baño de Palacio de Gobierno, es demasiado, ¿no? Pero al mismo tiempo también hay que entender que estamos en una política exitosa nacional y que en el ámbito de la nación hay otras exigencias. Rocío, y por ejemplo, hoy en día, en todo lo que es el norte del Perú, la exigencia concreta es que se tomen decisiones en torno al terremoto. No sé si has leído lo que ha escrito en el Twitter, más o menos en el mismo estilo todos los días. Vladimir Cerrón esta vez dice: caviares critican a la derecha acusándolos que quieren gobernar sin haber ganado las elecciones, como si ellos no estarían gobernando sin haberlas ganado. Bueno, cuando habla de caviares, por supuesto que te incluye, Rocío, ¿no? ¿No? No, mi estimado Nicolás, yo no soy caviar, yo soy terruca. Perdón, me equivoqué. Tú estás en esa lista. Ahora sí, lo que a mí me parece increíble es que Vladimir Cerrón todavía no termina de entender que la segunda vuelta no la ganaba el profesor Castillo si no hubiera sido producto de la conjunción de un amplio grupo de fuerzas, incluyendo a gente que ni siquiera era de izquierda, ¿no? Pero en fin, ¿qué dices tú? ¿Qué le respondes a Vladimir Cerrón? Bueno, en primer lugar, este término caviar se ha vuelto, yo siempre digo, un significante sin significado. O sea, es algo que tú pones ahí y lo llenas con lo que quieras. Ya no sabemos qué significa. Pero claro, lo que a él le molesta es que esté Pedro Franque en el Ministerio de Economía y que esté, incluso, ¿no? O sea, por ejemplo, para Vladimir Cerrón, el ministro de Justicia también es caviar, lo que, o sea, no es en lo absoluto, ¿no? Digamos. Y por supuesto que esté Mirta Vázquez en el premierato, ¿no? Y que haya salido Guido Bellido. ¿Por qué? Bueno, además Guido Bellido salió porque era una política absolutamente errática, ¿no? Completamente errático. No funcionaba, ¿no? Entonces, además, ¿qué le queda, no? Digo, ha habido un grave error, ¿no? Pensar que es Perú Libre quien ha ganado las elecciones. Eso, como tú dices, no es así. Ha ganado Pedro Castillo por lo que simbolizaba Pedro Castillo para gran cantidad de peruanos. Gran cantidad de peruanos que, en primer lugar, han estado, digamos, despojados, ninguneados de la institucionalidad política y gran grupo de peruanos que están hartos de los políticos corruptos. Ese es el grave problema, ¿no? Y como tú dijiste, o sea, no había un gran número, por supuesto, también de personas que dijeron: yo no voy a votar por Keiko Fujimori porque Keiko Fujimori es una corrupta ya prácticamente casi con sentencia, ¿no? Entonces, en esa línea, Vladimir Cerrón está completamente equivocado. No está gobernando la izquierda. Además, Pedro Castillo, te pregunto, ¿Pedro Castillo es de izquierda? ¿Él es de izquierda? Pues para mí, o sea, yo tengo una, digamos, conceptualización sobre lo que es Pedro Castillo. Yo pienso que es un representante genuino del pueblo, pero es un nacionalista populista. Y él está gobernando desde esa perspectiva, con una mirada pragmática, populista, nacionalista. Pero no pienso que sea una propuesta de izquierda. Ahora, ¿qué pasa si se acredita? Porque, digamos, acá hay todo un tema con respecto a la separación entre la vida privada y la pública. Eso es absolutamente entendible, ¿no es cierto? O sea, un presidente, como cualquier ciudadano, aunque con mayores restricciones, tiene derecho a un espacio privado, ¿no es cierto?
pero cuando a esas reuniones privadas asisten personas vinculadas a proveedores o gente que contrata con el Estado, ya estás hablando de otra cosa, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa, Rocío, si se acredita lo que la Fiscalía está indagando, que es la presunta existencia de una organización de tráfico de influencias y de corrupción dentro del Palacio de Gobierno, y si se acredita que el presidente sabía? ¿O tú crees que hay alguna posibilidad de que él no supiera que esto estaba ocurriendo? Pero en caso que se acredite que él sabía, ¿qué debe...? O sea, no te estoy diciendo que sea parte, pero por lo menos que sabía en las andanzas de Bruno Pacheco y compañía. Pero Nicolás, tú me estás haciendo una pregunta con varias suposiciones y yo no puedo contestar una pregunta con varias suposiciones. Lo que yo sí quisiera decirte, porque ¿qué pasaría si se acreditaría? Y bueno, no, o sea, todo en condicional. A ver, estamos en un momento concreto del Perú y el momento concreto es, hay una moción de vacancia, al parecer tienen los votos para que entre a debate. El debate va a ser un debate que va a desgastar muchísimo a la política peruana, va a ser muy desgastante. Yo no creo que tengan los votos para vacarlo, pero nunca se sabe, ¿no? O sea, ya tengo la experiencia de la vacancia de Vizcarra, y ese día, el día de la vacancia de Vizcarra, a las 8 de la mañana, los congresistas que estaban en el hemiciclo decían, no se le vaca, y lo vacaron. Bueno, en fin, o sea, todo puede suceder. Pero en este momento, que es un momento muy delicado, con una situación también delicada en el norte del Perú y con una situación de conflictos sociales que están estallando en la selva, ojo, que hay un paro, ¿no? Hay un paro en la selva desde hace muchísimos días, desde hace más de 40 días, con incendios de automóviles de Petroperú, etcétera, y más todas las otras expectativas que hay en las diferentes partes del Perú. Entonces, en este momento, el tema de la corrupción es un tema que debe de salir de Palacio de Gobierno de manera frontal. Y eso es lo que debería de hacer el presidente Castillo hoy, ahora, ¿no? Entonces, o sea, por supuesto que para mí la vacancia es antidemocrática. O sea, ¿por qué? Porque el supuesto, digamos, para vacar por incapacidad moral a alguien es demasiado gaseoso. Y si tú lees, Nicolás, yo creo que has leído la moción, ¿no?, que presentó Patricia Chirinos, por ejemplo, el punto número 7, el punto número 6, son de una generalidad, como algo así como hay que vacar al presidente de la República por ser hostil con la prensa. O sea, si por ese motivo se va a vacar a un presidente, entonces vamos a todos los presidentes. El problema, Rocío, es que así es como está la Constitución. O sea, en realidad, permanente incapacidad moral significará lo que, si se logran los 87 votos, esos 87 congresistas decidan. Así está la Constitución. Sí. Nos guste o no nos guste, claro. Así es. Y eso es lo que se ha aplicado, ¿no? Exitosa. No, claro, ese es el grave problema, El grave problema es que la Constitución abrió esta llave, digamos que no la cerró bien, porque lo que debió decir ahí era permanente incapacidad mental, ¿no? Sino que recogieron esta nomenclatura moral, que es una nomenclatura francesa, ¿no?, del Código Napoleónico, en fin. Entonces ahí consiste el error, ¿no? Porque el tema es que esa palabra incapacidad moral puede ser interpretada y sobreinterpretada permanentemente. Y además, bueno, si nos ponemos en estricto riguroso, a Martín Vizcarra, en verdad lo vacaron por, digamos, temas menores también, o sea, menores a lo que está sucediendo hoy en día, ¿no? Entonces, estamos ante una situación muy compleja y difícil. Si tienes los votos, lo vacas, bueno, lo vacas. Pero ahí el tema es el siguiente. Ayer el señor Rafael López Aliaga, en un programa de televisión, dijo, bueno, si se le vaca y sube Dina Boluarte, bueno, ella tiene que renunciar o también hay que vacarla. ¿Por qué? La incapacidad moral se da por ósmosis.
la incapacidad moral se contagia también. No, Es obvio que Si tiene- esta vacancia, no es una tercera razones, vuelta. Rocío, no necesitas razones, sino votos. Y eso está clarísimo. Te agradezco mucho, Rocío. Tenemos que terminar por hoy. Muchas gracias por atendernos. Ha sido muy gentil. Rocío Silva Santisteban, ex congresista del Frente Amplio, ha estado con nosotros.